Esta noche en CCI News, arranca nueva campaña contra el dengue. La ONU acusa a Corea del Norte de crímenes de lesa humanidad. Y el Papa Francisco pone en marcha la reforma de la Iglesia Católica. Este es su noticiero CCI News, con Mayra Navarro. Hola, ¿qué tal? Les saluda Mayra Navarro. Bienvenidos a esta emisión de CCI News. Gracias por acompañarnos. Hoy el gobierno lanzó una nueva campaña contra el dengue con el fin de evitar que esta enfermedad se siga propagando entre la población hondureña. El presidente Juan Orlando Hernández llamó a varias organizaciones a sumarse a la campaña. Miguel López con este reporte. Si le preguntan los directores por qué no... Con el fin de prevenir la proliferación del zancudo transmisor del dengue, este día el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y autoridades de su gabinete inauguraron la campaña nacional contra el dengue en la colonia Kennedy, lugar donde más casos se han reportado. No es el tema de una simple campaña, debe de ser una estrategia permanente del pueblo hondureño. Tenemos que cambiar la cultura a los hondureños para que no estemos preocupados cada vez que viene el verano a ver si van a repuntar o no los casos de dengue. La campaña lleva el lema "En mi casa no hace caza el zancudo" para motivar la eliminación del criadero, y donde también el mandatario hizo un llamado a las iglesias y a las diferentes instituciones a sumarse a esta lucha y así evitar que se pierdan vidas humanas. O sea que para hacer prevalecer el eslogan "En mi casa no hace caza el zancudo", tenemos que trabajarlo todos, porque todos tenemos un ser querido, todos tenemos un amigo, nosotros mismos, que eventualmente podemos ser víctimas del dengue. Pero yo le pido también al resto de los líderes deportivos de Honduras que nos ayuden, a los líderes de las iglesias que también nos ayuden, como lo acabo de hacer minutos antes de llegar aquí, con la iglesia evangélica a nivel de lo que es el pastor Alberto Solórzano. De igual manera vamos a hablar con los líderes de las demás iglesias católicas y las demás, hablar con los líderes que están en los centros educativos, con todos los maestros de Honduras, con los líderes del mundo del periodismo deportivo, de los periodistas de la noticia normal, de los líderes del mundo del entretenimiento. Todos tenemos que hacer causa común. Por su parte, la ministra de Salud manifestó que ya se están realizando los trabajos de prevención y que ya se están reportando 1.300 casos positivas y más de 46.000 depósitos inspeccionados. Nuestra labor, como no es una labor de curación, sino que es una labor de prevención, donde vamos a estar informando, educando a la población de limpiar sus pilas, de eliminar los criaderos, incluso con los patronatos y con la alianza de ustedes y las iglesias, hacer un día a la semana donde le podamos dedicar a la limpieza de nuestros hogares y sobre todo a la eliminación de los criaderos. A esta lucha contra el dengue se suma la Organización Panamericana de la Salud y pide a la población que mantenga limpias sus viviendas y no permitan la acumulación de agua. Ahorita mismo estamos en una época de transmisión muy baja, por eso es el momento de comenzar, antes que lleguen las lluvias, aprovechar ahora que estamos en tiempo seco para hacer la limpieza comunitaria, ver los lotes baldíos, asegurarnos que no haya recipientes que puedan contener agua y, como dijo el presidente, es una labor de todos. Según autoridades de salud, los departamentos que presentan más casos de dengue son Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Choluteca, Atlántida, Comayagua, Lloro, La Paz, Santa Bárbara, El Paraíso, Intibucá e Isla de la Bahía. Miguel López, CCI News. Entre tanto, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras decidió crear la Inspectoría de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional y estará coordinada por el Ministerio Público. Esta institución tendrá como tarea vigilar la operatividad diaria de los órganos de seguridad y justicia del país y así encontrar las causas que contribuyen a que muchos delincuentes no logren ser capturados o que sean liberados. El gobierno instruyó para iniciar una investigación de hechos delictivos que involucran a peligrosas bandas del país. Pero es necesario también ir avanzando en aras de asegurarnos que efectivamente la cadena esté lo suficientemente sólida
para que algunos delincuentes en los cuales se han hecho algunas operaciones y que no ha sido posible capturarlos, no vuelva a suceder. Y en otros casos que la misma Policía Nacional, la Policía Militar, los fiscales han presentado a los delincuentes ante los tribunales y por cualquiera que haya sido la razón, han salido libres. Eso no puede seguir pasando. Al final, si un delincuente es capturado, debe ser para que se quede en la cárcel. Razón por la cual el Consejo hoy en pleno y de manera unánime ha decidido crear esta inspectoría en aras de ir afinando aquellos detalles que permitan de que las capturas sean eficaces y que una vez puesto a la orden de los tribunales correspondientes los delincuentes, no haya razón alguna para que pueda salir libre. Entre tanto, un informe divulgado hoy establece que los homicidios, el índice de criminalidad de muertes violentas disminuyó en 5% el año pasado, eso comparativamente con las cifras de lo que ocurrió en el 2012. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reveló este día un informe donde muestra una disminución del 5% en los homicidios del 2013 con respecto a lo ocurrido en el 2012, cifras que no concuerdan con las presentadas por la Secretaría de Seguridad. El año 2013 con 6.757 muertes violentas, lo que significa una tasa de 79 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año que tuvimos más alto fue el año 2011 con una tasa de 86.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hubo una disminución de un punto, la 85, y hoy tenemos una disminución de 5 puntos. Nosotros valoramos que si ellos hablan que hay menos de los que se puede acreditar, porque esta es una información trabajada con medicina forense, entonces nosotros estaríamos advirtiendo que hay un afán de creer que la policía es más efectiva de lo que realmente es. Tal información indica que los femicidios siguen en ascenso y donde Cortés, Francisco Morazán, Lloro y ahora Islas de la Bahía son los departamentos en los que se reporta mayor índice de violencia. Se ha aumentado, ese es un dato muy negativo para las mujeres. La tasa es un estrato de población que sí ha habido aumento en términos absolutos de las muertes violentas. Siguen siendo los departamentos Cortés, Atlántida, Colón, Lloro y Ocotepeque. Las edades, Islas de la Bahía entra como un departamento donde hubo 24 homicidios este año pasado. Ese es un dato bastante negativo para un departamento insular del país por su alto potencial turístico. También informaron que los criminales ahora dejan sus víctimas envueltas en sábanas y en los últimos años esta práctica ha tomado auge. Viendo esos nuevos móviles que tienen las bandas criminales, el crimen organizado, las maras y las bandidas. No sabemos, tienen que explicarnos estos 133 encostalados que han aparecido en el año pasado, tiene que explicarnos el ente que le corresponde, que es la Secretaría de Seguridad, qué es lo que está pasando ahí y por qué se está desarrollando y sobre todo una explicación. Obviamente nosotros estamos encontrando cada vez más cadáveres de esa forma, inclusive quiero decirles que uno hace poco hasta tirado enfrente de nuestra morgue, realmente con mucha significancia. Quiero decirles que eso significa ver que los grados de violencia, el grado de cizaña que tienen las personas contra estas víctimas es cada vez mayor. Realmente sí es preocupante y nosotros inclusive estamos tratando de analizar cada uno de este tipo de lesiones para ver si hay alguna relación con algún patrón particular, para ver si se pudiera dar un poco más de pistas a la policía sobre los móviles y las etiologías de por qué están ocurriendo. Se espera que con el nuevo gobierno estas cifras de homicidios puedan cambiar y que Honduras ya no sea calificado como uno de los países más violentos del mundo. Miguel López, CCI News. Entre tanto, y con el fin de bajar los altos índices de violencia en el país, el gobierno ordenó hoy la ley seca para los domingos por la tarde y lunes por la mañana. La medida abarca desde las 5 de la tarde del domingo hasta las 6 de la mañana del lunes en todo el territorio hondureño. Una buena parte de los índices delictivos, los temas también de accidentes viales, los temas relacionados con la violencia doméstica, están muy relacionados, valga la redundancia, con el consumo de alcohol los fines de semana.
y curiosamente el día domingo, razón por la cual es interés primordial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y especialmente el presidente de la República de ir buscando todos aquellos senderos que le permitan a la ciudadanía garantizarle que estamos haciendo lo correcto para poder bajar los índices. Ahora vamos a noticias internacionales. Se ha producido una nueva crisis entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos luego de que el gobierno venezolano expulsara de Caracas a 3 funcionarios norteamericanos a los que acusa de alentar las protestas antigubernamentales que han tenido lugar en los últimos días y que han provocado varios muertos. El gobierno de Estados Unidos ha negado las acusaciones. Una nueva crisis estalló el domingo entre Venezuela y Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro ordenó la expulsión de 3 funcionarios consulares, a los que acusó de reunirse con universitarios para conspirar. A fines de septiembre, Maduro ya había ordenado la expulsión de otros 3 diplomáticos estadounidenses, a los que también había denunciado por presuntamente conspirar con opositores. Ambos países carecen de embajadores desde 2010. La nueva crisis entre Venezuela y Estados Unidos se dio con el trasfondo de las manifestaciones opositoras. Durante casi 2 semanas, miles de estudiantes de todo el país han protestado en las calles en rechazo a la inseguridad, la inflación y el desabastecimiento. Pero desde el miércoles pasado, las protestas han derivado en violencia, con un saldo de 3 muertos y decenas de heridos. Desde entonces, sobre el líder opositor Leopoldo López pesa una orden de captura. Después de 4 días de silencio, el político anunció el domingo que participará en una marcha el martes hasta el Ministerio de Justicia. López es uno de los principales promotores de las manifestaciones de los últimos días contra el gobierno de Maduro. El lema de las protestas callejeras es la salida. El gobierno señala que grupos de ultraderecha promueven la violencia y un golpe de Estado en Venezuela. Pero la oposición responsabiliza al gobierno de estos hechos. Vamos a mensajes comerciales y al volver, Italia tiene nuevo primer ministro. Y la ONU acusa a Corea del Norte de crímenes de lesa humanidad. Ya volvemos. Matteo Renzi, el líder centroizquierdista, fue nombrado nuevo primer ministro de Italia. En su primera actividad dijo que iniciará las consultas para integrar un nuevo gobierno en las próximas 24 horas. Los primeros sondeos indican que los italianos confían en que podrá sacar adelante los cambios. La mayoría de los italianos confía en Matteo Renzi. Según un sondeo publicado este lunes, el 52% de los encuestados cree que será capaz de sacar adelante las reformas necesarias para el país. Espero un cambio de personas y también un cambio a nivel económico porque el país está de rodillas, dice este italiano. Les deseo a los italianos más estabilidad y democracia y menos corrupción, señala esta turista alemana. En otra información, la ONU acusó hoy a Corea del Norte de cometer crímenes de lesa humanidad. En un durísimo informe, la ONU dice que el gobierno de Corea del Norte comete y ha cometido violentas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. También dice que miles de opositores han muerto en los campos de concentración. La crueldad del régimen norcoreano expuesta en un informe sin precedentes divulgado este lunes. El documento, elaborado por una comisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denuncia las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el país. En muchos casos, señala, estas violaciones constituyen crímenes contra la humanidad. La comisión dice en sus conclusiones que es hora de que los líderes norcoreanos enfrenten la justicia internacional. Las violaciones incluyen las muertes en los últimos 50 años de cientos de miles de presos políticos en campos de prisioneros. Hambrunas deliberadas, trabajo forzado, ejecuciones, tortura y abortos forzados son parte del horror que han vivido los prisioneros. Los 3 juristas internacionales de la comisión dijeron que el número de campos y de prisioneros disminuyó con las muertes y algunas liberaciones, pero estimaron que quedan hasta 120.000 prisioneros políticos en 4 grandes campos. En su informe denunciaron que la comunidad internacional ha tenido una respuesta inadecuada ante estos crímenes. Los juristas no pudieron visitar Corea del Norte a pesar de su pedido.
Interrogaron en varios países a fugitivos y testigos para redactar su informe. Ahora vamos a un recorrido por otros hechos que han sido noticia hoy en el mundo. Libia festeja el tercer aniversario de la revolución y el fin de la era Gaddafi con varios frentes abiertos. El país se enfrenta a tres enormes crisis: política, económica y de seguridad. Pero a pesar de los problemas y el clima de incertidumbre, la Plaza de los Mártires de Trípoli se convirtió en una fiesta. Gracias a Dios, Libia es un país feliz. Ahora lo que pedimos es seguridad y estabilidad y sobre todo que mejore la economía. Las celebraciones espontáneas se suceden desde el sábado en toda Libia, sobre todo en Bengasi, origen de la revuelta que acabó con más de 40 años de dictadura. Sin embargo, muchos libios creen que no hay nada que celebrar. Lamentan que no se haya hecho nada en 3 años y que las constantes querellas políticas hayan sumido a Libia en el caos y la anarquía. La Comisión Europea pospone las negociaciones con Suiza sobre la libre circulación de ciudadanos de la UE al hilo de la reciente integración de Croacia y de la nueva legislación helvética. Suiza aprobó la semana pasada en referéndum regular la entrada de migrantes y se niega a hacer extensivos a Croacia los acuerdos firmados con la UE en 2002. Entre rejas, el ex primer ministro georgiano Ivane Merabishvili ha sido condenado a 5 años de cárcel por abuso de poder, cohecho y desviación de fondos públicos. Ocupó la jefatura del gobierno entre julio y octubre del año pasado, durante los últimos meses en los que Mikhail Saakashvili fue presidente. Rescatados los cadáveres de los 18 ocupantes de un avión siniestrado en el oeste de Nepal, todos nepalíes excepto un danés. El aparato se estrelló contra una montaña debido al mal tiempo. El accidente ha incrementado las dudas sobre la seguridad de las aerolíneas nepalíes, a las que Bruselas ha prohibido volar en Europa. Aplazado en Egipto el juicio contra Mohamed Morsi por presunto espionaje. El motivo ha sido la retirada de sus abogados defensores de la sala, como protesta por la jaula de cristal en la que el expresidente y otros 35 dirigentes islamistas se encontraban, y que les impedía seguir los acontecimientos dado su aislamiento. La primera sesión de este proceso, en el que se le juzga por presunta colaboración con fuerzas extranjeras para cometer actos terroristas y revelar información clasificada, ha sido aplazada al 23 de febrero. Morsi, expresidente egipcio depuesto por los militares, tiene además otros 3 procesos abiertos, incluyendo por su supuesta implicación en la muerte de manifestantes o por incitar al odio. Atentado terrorista contra un autobús de turistas surcoreanos en Egipto. Al menos 4 personas han muerto, 3 de los viajeros y el conductor, este último de nacionalidad egipcia, en la explosión de una bomba en el vehículo. Otros 14 viajeros han resultado heridos. El grupo yihadista Ansar Beit al-Maqdis ha reivindicado la autoría del ataque, que tuvo lugar al paso del autobús por la localidad de Taba, dentro de la turística península del Sinaí y cercana a la frontera con Israel. Las autoridades sospechan que los responsables aprovecharon alguna de las paradas del vehículo para colocar la bomba en el interior. Se trata del primer ataque contra visitantes extranjeros en esta zona desde la destitución por parte de los militares del gobierno del islamista Mohamed Morsi en julio. Ansar Beit al-Maqdis ha asegurado además que seguirá con sus atentados con el objetivo de minar la economía y el turismo. Otra pausa y al volver, el Papa pone en marcha la reforma de la Iglesia Católica. Ya regresamos. El Papa Francisco inició este lunes una semana crucial en lo que va de su papado. 2 comisiones investigadoras sobre las finanzas del Vaticano presentarán sus recomendaciones de reformas y comienzan los preparativos para una reunión cimera sobre temas familiares que abarcan la condena generalizada de los católicos a las enseñanzas de la Iglesia sobre anticonceptivos, divorcio y el matrimonio homosexual. El Papa Francisco tiene su tercer encuentro con el grupo de los 8 asesores, los cardenales de más veteranía que representan
representan a cada continente y que el pontífice designó para que le ayuden a gobernar la Iglesia y reformar la anticuada e ineficiente burocracia vaticana. Los purpurados escucharán recomendaciones de una comisión de expertos sobre la reforma financiera y estructural de la Santa Sede y a una comisión investigadora que estudia cómo reformar el Banco Vaticano. Y ahora le presentamos nuestro resumen de lo que sucede en el mundo cristiano. Microinformativo Mundo Cristiano. En el mundo, la red social Facebook permite que sus usuarios se identifiquen con 50 términos respecto a su sexo. El cambio permite que la gente se defina como género bisexual, no conforme con el sexo, transexual, entre otros más. El Ministerio Enfoque a la Familia criticó dicho cambio, al asegurar que es imposible negar la realidad biológica de que la humanidad se divide entre hombres y mujeres. En Venezuela continúa la tensión entre la ciudadanía y el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente dijo en Twitter que Venezuela es víctima de una agresión de bandas fascistas de la derecha y acusó a los medios internacionales de ser cómplices de estos grupos. El Consejo Evangélico de Venezuela dijo en un comunicado estar orando por la paz de la nación y especialmente por las familias que han perdido a sus seres queridos durante las protestas. Y en Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional falló a favor del respeto a la vida desde el momento de la concepción. La institución motivó a la Asamblea Legislativa a desarrollar una ley que abarque el tema del aborto. El organismo constitucional no dio luz verde a la despenalización del aborto, pero tampoco la rechazó en su totalidad. Mundo Cristiano es una producción de CBN News. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Para más noticias, visite ccinews.com o síganos en Facebook y Twitter. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Regresamos mañana. Este fue su noticiero CCI News con Mayra Navarro.